ajá, contra actos que no afecten estos intereses. Ajá. Y Pero esas son las de improcedencia. Y tú nos estabas diciendo las de sobreseimiento. Sí, ¿no? sí, pero bueno, es que es lo que comentaba, porque en el sentido de por regla general, cuando se decreta el sobreseimiento del juicio de amparo, es porque en él apareció alguna de las causales de improcedencia, ¿no? O sea, que yo lo interpreto que van de la mano. Sí, por regla general, eso es cierto. Por eso te decía, ok, se da el sobreseimiento cuando cae en alguna de las causales de improcedencia. Pero además de eso, tú al principio nos mencionabas unas causales que causan el sobreseimiento del asunto, que no son necesariamente causales de improcedencia. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, bueno, por ejemplo, la muerte de Quejoso, Ándale. aquí la, bueno, como lo hablábamos casi al principio del tema, pues el juicio de amparo debe de ser promovido por alguien, ¿no? En este Ujú, caso, el quejoso que básicamente le están afectando los intereses, ¿no? Y ujú. bueno, y que también una tercera persona no puede promover un juicio de amparo para el caso si en el caso de que el quejoso no promueva esto. Y bueno, esa es eh, cuando ya no hay el quejoso, cuando ya se murió, pues ya se establece el juicio. Ujú. ¿Qué más? Nada más. No, no, no. ¿Qué más causales nos mencionaste de sobreseimiento? Ya, el desistimiento del quejoso y Ajá. por acontecer causas de improcedencia y la inexistencia del acto reclamado. Ok. Ahora, de estas causales, alguna de las que nos acabas de mencionar, es decir, la muerte del quejoso, el desistimiento del amparo o la inexistencia del acto reclamado, ¿algún ejemplo que se te ocurra, Artur? No, si quiere que pase a la siguiente participación, en la que busco un ejemplo. Vale. Miguel, Sí, yo tengo una duda respecto a lo que comentó mi compañero. sí, Comenta que el sobreseimiento no surge cuando el quejoso muere, ¿no? Eso sucede. sí Pero surge cuando el quejoso muere, pero siempre y cuando se cumpla con una condición. ¿cuál es esa condición? Él acaba de mencionar, ¿no la cachaste? No, no le alcancé a escuchar. ¿Podrías repetirlo, Arturo, porfa? De que, cuando, bueno, el desistimiento de quejoso, la muerte de quejoso, la inexistencia del acto reclamado No, y la muerte del quejoso, pero no en todos los casos la muerte del quejoso es una causal de sobreseimiento. ¿En cuáles casos la muerte del quejoso sí constituye una causal de sobreseimiento? sí, Tú nos acabas de decir. sí, para el caso de que la garantía reclamada solo afecte a la persona del quejoso. O sea, Solo afecte al quejoso, ¿no? Cuando es una garantía reclamada que solo afecte al quejoso, por ejemplo, el amparo respecto de una persona que está desaparecida, pero ya encontraron su cadáver, ¿tiene caso seguir con ese amparo, Miguel? No, ya no. Para el caso de una persona que es un contribuyente y que solicitó la devolución de su saldo a favor y que se lo negaron y que en el juicio de nulidad confirmaron esa negativa, ¿tiene caso que continúe ese amparo? No, tampoco. No, No, si ya se murió, ya no, ¿no? pero es un dinero que está ahí. Pero si el contribuyente murió, ¿a quién va el dinero? ¿A su representante? Cuando las personas mueren, ¿a quién va su patrimonio? Ya, los que heredaron, ¿no?
a sus herederos. Es el Sí. mismo caso con esa devolución. Entonces, ¿tiene caso que continúe ese amparo? Sí, en ese caso sí. En ese caso, los herederos serían un tercero interesado y de ser tercero interesado pasan a ser quejosos. Los herederos no serían terceros interesados en el amparo original, pero simplemente de ser ajenos al juicio, pasan a ser representantes del quejoso por ser sus herederos a través de un representante de los herederos que se llama el albacea. Ah, ok. ¿Qué más, Miguel? No, nada más, esa era mi duda. Ay, Gracias. y creo que ya nada más. Ok, bueno. Y respecto de la resolución y sus capítulos, ojalá que alguien nos pudiera ayudar a hacer el recuento de lo que platicábamos ayer, analizando genéricamente las partes y los capítulos de una resolución para hacer la sustitución del nombre de este capítulo, que les digo que en las resoluciones de amparo regularmente no utilizan en ese capítulo, y comenzar con el análisis de los sentidos de las resoluciones, que ahí había un poquito dicho, bueno, un muchito dicho en el paper que les dejé ayer ahí en su WhatsApp, creo, o aquí en el chat, no me acuerdo bien, pero que si lo leían seguramente encontraron algo al respecto, ¿no? Gerardo. Sí, profesora, a lo que se refiere es lo de que comentábamos ayer del rubro, el proemio, los resultandos, los Sí, considerandos y los resolutivos. los resolutivos, y nos falta una última parte, que no es un capítulo, pero es una última parte. ¿Cuál es? Mm, es ¿Dónde va la firma? la rúbrica, ¿no? No. ¿Cómo se llama esa última parte de todos los escritos en los procesos judiciales donde las personas ponen su rúbrica, pero en realidad lo que están haciendo es una promesa de que se están conduciendo con verdad? ¿No son los petitorios? ¿No, verdad? No, porque esos no los tienen, ese capítulo, que si es un capítulo, no lo tienen todos los escritos en los procesos jurisdiccionales. Es el protesto, ¿no? Ándale, el Perfecto. protesto, Sí. ¿no? Puedes retomarlos todos, todas las partes de las resoluciones, incluyendo los capítulos, Gera. Sí, es el rubro, el proemio, los resultandos, considerandos, resolutivos y el protesto. Ok. ¿Sí? Así está completa una resolución de manera genérica, pero les decía, en el amparo, un capítulo a veces no le ponen ese nombre, o sea, no le ponen el que nosotros conocemos, le ponen uno distinto, pero se trata de lo mismo. Vamos a ver si podemos identificar qué capítulo es. Nada más déjenme darle la palabra a Isa. Isa. Bueno, siempre no. Ok. Retomemos los capítulos. Teníamos ¿Le puedo decir resultados. cuál es, profesora? A ver. Es el de conceptos de violación, ¿no? Pero es dentro de los considerandos. Ok, los conceptos de violación es lo que se analiza adentro de los considerandos, en eso tienes razón, pero los conceptos de violación están en la demanda y a esos también les cambiamos el nombre porque antes, como nosotros los conocíamos, era como agravios, ¿no? Decimos agravios y conceptos de violación son la misma cosa, solo que los conceptos de violación son respecto nada más de derechos humanos y de garantías individuales. Y sí es cierto, en los considerandos está esta valoración, esta argumentación lógico-jurídica que permite determinar si los conceptos de violación son o no procedentes. Pero el capítulo al que en las resoluciones de amparo le cambian el nombre no es este de considerandos, porque se llama igual que en todas las resoluciones. Al capítulo que en las resoluciones del amparo le cambian el nombre es al primero. ¿A qué capítulo me estoy refiriendo? Al de los resultandos. Al de los resultandos. Ese primer capítulo, en lugar de conocerlo como resultandos en las resoluciones del amparo,
regularmente lo titulan como antecedentes, ¿no? Claro, porque hacen un recuento de pues, lo mismo que los resultados, ¿no? Todo lo que fue pasando adentro del proceso e incluso algunas cosas que permiten ver en qué circunstancias se cometió esa violación de la que se está quejando el quejoso, ¿no? Entonces, este capítulo de resultados regularmente lo citan ahí en las resoluciones del amparo como unos antecedentes. Y luego los otros dos, pues sí los conservan igual, ¿no? El de considerandos le ponen ese nombre de considerandos o consideraciones de derecho, y el de resolutivos ya sabíamos que pues no es un título que le pongan a un capítulo específico, sino que simplemente dicen, en virtud de esto, de las consideraciones de derecho, se resuelve, ¿no? Y luego ya hacen la enumeración de las resoluciones. Y en esas resoluciones, en esos resolutivos, decíamos que puede haber unos distintos sentidos de las resoluciones, ¿no? Dos que ya identificábamos, que sea el amparo o que no, y uno que teníamos la duda porque decíamos, a lo mejor a lo mejor para cierto efecto, y respecto a esos efectos nosotros conocíamos dos, y entonces, ¿prevalecen esos dos efectos posibles en el amparo o no? Y luego les decía, hay un tercer efecto. ¿Cuál será ese tercer efecto? A ver si alguien ¿no? ¿Nadie? ¿no? ¿Isabel, quieres decir algo? Dijimos que era el de para efectos, ¿no? Ajá. O sea, ese es el tercer sentido que nosotros intuimos que existe en las resoluciones de los amparos, pero ¿te acuerdas que cuando nosotros en el juicio de nulidad analizábamos ese para efectos, había dos posibilidades, ¿no? Y adentro de una de esas dos había otras dos. Ah, algo comentó ayer, ¿no? Que era lo de reparación del daño y Uh-huh. se reponga el procedimiento, ¿no? Uh-huh. Pero nos faltaba una. Uh-huh. ¿Y cómo ven? ¿Sí encontraron algo al respecto o no? ¿No? Chicos, ¿qué hacemos? Profesora, era la de, bueno, era la de efecto, ¿no? Bueno, la que usted menciona, Ajá, pero la que usted está preguntando es para efectos, pero dice que son dos posibilidades, ¿no? Ahí. ajá. Um, Pero no, ¿verdad? ¿No leyeron el paper que les dejé ayer? Bueno, vale. Vámonos entonces. Pues, ¿qué haremos? yo sí lo leí, profesora, pero bueno, yo me enfoqué a lo que decían resoluciones, Ajá. pero bueno, es que ahí me confundí porque, bueno, al principio vienen varias que vienen fundamentadas con todo y artículos, Ujú. pero no me quedó claro a ver si había ahí lo que está pidiendo. Pero, ¿qué cosas dirías tú que son las que tú leíste? O sea, ¿qué ideas o qué partes de ese documento tú leíste y dijiste, pues aquí sí no le entendí nada? Bueno, es que ya ve que dice tres resoluciones. Dice, en el juicio de amparo puede dictar el juez, además de la sentencia que concede o niega el amparo, o sobresee el juicio con la que termina la instancia, en su caso el juicio de diversas interlocutorias a saber. Y ya leí lo demás que viene de los artículos 32, 35, 74.
Ajá. Pero así no, bueno, no identifiqué lo que nos está pidiendo de las posibilidades de efecto. Ok. Mm, Vamos a ver. Permítanme, ¿eh? Estoy buscando un párrafo que específicamente nos ayude a identificar eso. En la página 133, en el numerito 26, hace un recuento de 3 posibilidades, ¿no? Y dice que, pues, esta sentencia puede, o dice aquí, acoge la pretensión del quejoso y concede la protección de la justicia de la Unión, desecha la pretensión del quejoso y niega la protección de la justicia federal, o sobresee el juicio porque existe una causa de sobreseimiento, ¿no? Y respecto de esta pretensión del quejoso, que es conceder la protección de la justicia de la Unión, luego más abajo, bueno, más arriba también lo menciona cuando habla de la suspensión, ¿no? En la página 135, en el numeral 31, habla de cómo es que la sentencia puede y debe ser ejecutada, y entonces ahí están estos sentidos que pueden hacer que una sentencia que concede el amparo consista en que se haga una u otra cosa posibles, ¿no? A lo mejor ahí no les parece tan claro. Un poquito antes, en la página... En la página 123, en el numerito número 13, ahí están los sentidos en los que se puede resolver la resolución interlocutoria de la resolución, que implica... Ay, no es cierto, no es en el numerito 13, espérenme. Es en la página 122, en el numerito 10, ahí están los distintos sentidos de las sentencias interlocutorias, o sea, de las sentencias de las suspensiones, y enumerados todos los sentidos en los que se puede resolver, ¿no? Todos estos mismos sentidos que están aquí dichos, como que se declaren nulas todas las actuaciones, que se reponga alguna actuación, que se sobresea un juicio relativo a esto respecto de lo cual se promueve el amparo, que se niegue o se conceda la revocación o modificación de lo que dio origen a la solicitud del amparo, que se resuelva sobre la cuantía de los daños, que se considere que quedó cumplida una ejecutoria de un amparo, que se resuelva cualquier otra cosa en relación con el amparo. Todo eso, en este caso en relación con la suspensión, todo eso también se puede resolver en el amparo. Entonces, los sentidos de las resoluciones en el amparo van en el mismo orden en el que van para el juicio de nulidad, o sea, que se conceda el amparo, que se niegue el amparo o que se conceda el amparo para un cierto efecto. ¿Cuáles son estos efectos para los cuales se puede conceder el amparo? Uno,
para que se reponga el procedimiento respecto del cual se está quejando el quejoso, o sea, el procedimiento en el que se están violando las garantías individuales cuando las violaciones son en la forma de llevar a cabo el proceso. Regularmente se dan adentro del amparo directo, pero no siempre. Ahorita les pongo un ejemplo. El segundo efecto es para el efecto de que se dicte un nuevo acto de autoridad, pero ese es el que les decía que al mismo tiempo que este efecto tiene dos posibilidades: que se dicte un nuevo acto de autoridad dejando en libertad a la quejosa, a la responsable de que lo dicte como ella quiera, o ordenándole que lo dicte en unos ciertos y específicos términos, ¿no? Y el tercer sentido posible es que se conceda el amparo para el efecto que vaya más allá de lo solicitado para el quejoso. Por ejemplo, en nuestro caso de amparo en el que se solicita porque hay una indemnización que se ha pagado por una expropiación de una casa cuyo terreno va a transitar una vía férrea, ¿no? Y lo que solicita en su amparo, pues es que le paguen una indemnización superior a la que originalmente le ofrecieron. Un amparo que se resuelve para conceder el amparo para efectos y que va más allá de lo solicitado por el quejoso, podría ser que se ordene que se le ofrezca una indemnización superior a la ofrecida en un cierto porcentaje, en un 10%, en un 20% o en un 50%, y que también se ordene el retrasamiento, o sea, que se vuelva a atrasar el proyecto de obra que implica que por ahí pase esa vía férrea, ¿no? O sea, que hagan una maqueta diferente o que hagan un proyecto de obra distinto por el que no necesariamente tenga que atravesar por esa casa, ¿no? ¿Va más allá de lo que solicitó el quejoso? Sí. ¿Por qué va más allá? Porque coincide con una de las categorías que están comprendidas en el primero constitucional, ¿no? Sobre todo si se trata de, por ejemplo, un grupo vulnerable, ¿no? Por ejemplo, si fuera un miembro de una comunidad indígena o si la vía férrea atraviesa justo por esa comunidad indígena, ¿no? De un pueblo originario. Entonces, en esa posibilidad de amparo, la autoridad que resuelve el amparo puede resolver incluso con más cosas, otorgando más cosas de las solicitadas por quien originalmente solicitó el amparo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aborto, la Suprema Corte hizo ejercicio de esta atribución y dice, no solo liberen a esta mujer que está indebidamente encarcelada, sino que el Congreso de la Unión debe de legislar para impedir que los abortos dentro de las 12 semanas, conforme lo dice la legislación federal, sean considerados como delitos, ¿no? O sea, deben quitar ese delito de su código penal. Y eso no lo pidió la quejosa, ¿no? Sino que va más allá de lo que está solicitado, siempre y cuando sea, les digo, de una de estas categorías sospechosas, ¿no? Entonces, los sentidos de la resolución en el amparo es, se concede el amparo lisa y llanamente, se niega el amparo completamente o se concede para efectos, para algún efecto. Los efectos posibles son que se repite el procedimiento, que se repite el acto de autoridad que está afectando, y en ese que se repite el acto de autoridad que está afectando, puede ser que se repite el acto de autoridad dejando en libertad a quien emitió ese acto de autoridad para que lo vuelva a dictar como ella quiere. Que se dicte un nuevo acto de autoridad indicándole los términos en los que debe dictar ese nuevo acto de autoridad, o que se dicte un nuevo acto de autoridad y que además se realicen otras cosas en relación con ese acto de autoridad que le está causando perjuicio no solo a ese quejoso, sino a todos los demás, ¿no? Entonces, este último sentido, pues muchos se han quejado, muchos han interpuesto revisiones y quejas para decir, es que esto rompe con el principio de subjetividad de las sentencias, ¿no?
pero ya veíamos que sí es posible que un mismo amparo sea beneficioso para una persona en particular y para muchas más cuando hablábamos de las acciones. Aunque lo que no estoy segura es de si en este grupo hablábamos de esas posibilidades de acción colectiva que implican que sea una acción de interés difuso, una acción colectiva con un interés particular o pues una acción colectiva propiamente dicha, ¿no? No me acuerdo si hablábamos de esas acciones o no aquí, pero ese tipo de acciones, estas acciones individuales con un interés colectivo, permiten que se puedan resolver los amparos, como en este sentido, ¿no? Para el efecto de que se dicte un nuevo acto de autoridad y para el efecto de que se realicen otros actos de autoridad que prevean que no se continúen violando las garantías individuales o los derechos humanos de una colectividad, ¿no? Entonces, pues no sé si con esto me entienden suficiente. Los ejemplos. Ok. En el primer caso, se concede o no se concede el amparo, pues es respecto de algo que está sucediendo concretamente, ¿no? Por ejemplo, una persona moral donataria autorizada a quien le retiran el registro de donataria autorizada. Entonces, decide ir al amparo indirecto, ¿no? Y en el amparo indirecto le conceden el amparo. Entonces, eso significa que tendrá que reconocerse su derecho de ser una donataria autorizada, ¿no? Si se le concede el amparo lisa y llanamente, pues bastará con esa resolución de ese amparo para que ella pueda seguir emitiendo sus comprobantes como donataria autorizada, ¿no? Independientemente de cómo emite sus CFDIs, esos CFDIs en compañía de esa sentencia de amparo se tendrán que seguir reconociendo como comprobantes deducibles, ¿no? Pero ¿qué sería mejor para esa donataria autorizada? Haber obtenido un amparo liso y llano o haber obtenido un amparo para un cierto efecto. Seguramente haber obtenido un amparo para un cierto efecto. ¿Para qué efecto? Para que el SAT sí le entregue su certificado de donataria autorizada, ¿no? Entonces ya no tenga que estar haciendo ese trámite de expedir sus CFDIs y entregarle una copia de su resolución de amparo que la reconoce como donataria autorizada a quien le entregue un comprobante por esas donaciones que le vayan haciendo, ¿no? Entonces, en esa solicitud de ese amparo, lo más conveniente sería que le dictaran un amparo para el efecto de que se dicte un nuevo acto de autoridad, indicándole a la autoridad los sentidos o el sentido en el que debe dictar ese nuevo acto, ¿no? Es decir, diciéndole, mira, SAT, ya le concedí el amparo porque ella tiene la razón, no tendrías por qué haberle negado su registro de donataria autorizada. Entonces, dale su registro de donataria autorizada, o sea, te ordeno que emitas un nuevo acto de autoridad, que es su registro, no la negativa de registro, y que ese registro se lo entregues, ¿no? O sea, le dice los términos en los que se debe dictar ese nuevo acto de autoridad, ¿no? En otras materias, por ejemplo, en materia penal, pues es más fácil que, es más constante que se dicten amparos lisa y llanamente, ¿no? Por ejemplo, respecto de los detenidos, pues no tiene sentido que le digan el sentido en el que le otorgan su libertad a un detenido, porque es obvio que es respecto de esa libertad de tránsito que ha perdido y esa limitación en sus derechos políticos y electorales que ha perdido por estar detenido, ¿no? Entonces, no es que le tengan que decir, mira, decreta un auto de libertad o cesa tu investigación con el arraigo y continúa tu investigación sin el arraigo, sino que simplemente pues decretarán el amparo lisa y llanamente y con eso podrá obtener su libertad sin que necesariamente una fiscalía o un juez del fuero común tengan que hacer algo más para que esa persona obtenga su libertad, ¿no? Entonces, genéricamente, pues ahí es mucho más común encontrar amparos concedidos lisa y llanamente. En nuestra materia, en la materia tributaria, es mucho más común, mucho más general encontrar amparos concedidos para un cierto efecto. Aunque en la práctica lo que más encontramos nosotros es amparos para el efecto de que se reponga el procedimiento.
Por ejemplo, si se trata de un amparo respecto de un juicio de nulidad en el que hubo una falta de valoración de pruebas, pues lo que se ordena es que se repita el proceso hasta el momento de la valoración de las pruebas, ¿no? O sea, que se emita una nueva resolución valorando las pruebas que se dejaron de valorar, pero no le dice en qué sentido debe emitir la nueva resolución, sino nada más que revise las pruebas que ha dejado de valorar, ¿no? Bueno, a ver si con estos ejemplos, y voy con Isabel. Profesora, de esto que está comentando me surgió una duda. O sea, nosotros como, bueno, por ejemplo, como representantes, ¿no? Del quejoso, si quisiéramos que, o sea, la autoridad llevara, bueno, llevara el sentido a esto de, para efectos, en este caso que decía de la señora, que se dicte un nuevo acto y que, o sea, que queremos que la autoridad vaya como en ese sentido, ¿dónde lo plasmamos? O sea, porque me acuerdo que en la demanda hay un punto que se llaman puntos petitorios. En ese apartado es donde se tiene que como decirle a la autoridad que queremos que vaya en ese sentido o cómo. Ahí es una oportunidad, pero ¿te acuerdas de la audiencia constitucional? Sí, ¿Y ahí qué pasa? pues ahí se ven las pruebas, los alegatos y luego Ándale, se ven los alegatos, y en los alegatos, ¿te acuerdas qué hacemos? pues cada quien dice como sus partes, ¿no? O sea, Lo que a su derecho conviene. ¿Y qué es lo que conviene al derecho de esa quejosa? pues que el sentido de la resolución se dé para el efecto de que se dicte un nuevo procedimiento Ándale, entonces, ¿dónde se manifiesta eso? en la audiencia. O sea, En la lo audiencia, podemos pero ¿en qué parte de la audiencia? en los alegatos, ¿no? En los alegatos. O sea, pero entonces lo podemos poner tanto en la demanda y aparte en la audiencia. Claro, porque un juzgador, pues, resuelve no solo tu asunto, ¿no? Sino cientos de asuntos en un mes. Entonces, para él, pues sí, tendrá que hacer un análisis exhaustivo de los conceptos de violación, pero no de los puntos petitorios de tu demanda. Entonces, pues a lo mejor los pones ahí y les dará una leidita, ¿no? Pero donde es exhaustivo es en los conceptos de violación, y que estos conceptos de violación se analicen exhaustivamente implica también analizar lo que se dijo en las conclusiones, en los agravios, respecto de esos conceptos de violación. Entonces, por lo tanto, respecto de los alegatos, también tiene que ser exhaustivo, ¿no? Porque son las conclusiones respecto de los conceptos de violación. Entonces, ahí seguro sí lo ha de analizar, seguro lo ha de poner en los considerandos, y seguro en las argumentaciones lógico-jurídicas que den en los considerandos dará una respuesta a esa solicitud de que se conceda el amparo para un cierto efecto. ¿Sí, Isa? Y profesora, gracias. Vale, ok. Bueno, pues con estos sentidos de la resolución ya no hay más preguntas. A mí me causa mucha inquietud porque los noto muy silenciosos hoy. Yo entiendo que hay otros en escuela y la verdad que no sé a qué más estén dedicando sus esfuerzos, pero a mí por eso me urgía terminar con esta parte del proceso. Los noto sospechosamente silenciosos, pero pues hasta aquí podemos decir que hemos terminado con esta parte del proceso. Entonces, según yo, ya con esta parte terminamos pues este desarrollo conceptual, esta rutina de pensamiento respecto de estos contenidos del amparo. Lo que vamos a hacer a continuación en nuestro curso, pues es hacer algunos ejercicios que nos permitan pues ir construyendo nuestra evaluación y hacer pues estas actividades que en su caso, déjenme ver, es una actividad, 2 actividades en equipo, ¿es así? 2 actividades en equipo, no es cierto. Yo se los había dicho, ¿no? Creo que era una actividad nada más, profesora. Era una actividad, ok, creo que estoy viendo lo del periodo anterior. Profesora, yo tengo una duda, Sí. una duda pequeña. Cuando son ese tipo de procesos, ¿se tienen que llevar a cabo los contadores con los abogados o solamente
lo hacen los abogados o solamente los contadores. Perdóname, Dani, ¿cuándo se hacen qué tipo de procesos? Sí, por ejemplo, los amparos, los juicios de nulidad, todos esos procesos se pueden hacer con ayuda de una, bueno, se hacen con los abogados o, por ejemplo, solo los puede hacer un contador o solo los tiene que hacer, o se pueden hacer juntos. A eso me refiero. En mis veintitantos años de experiencia, nunca he ido al juicio de nulidad, ni al amparo menos, sin la compañía del contador de la empresa. O sea, con quien yo me coordino siempre, puedo no necesariamente promoverlo en compañía del contador, porque lo promueve el representante legal, que regularmente es un ingeniero industrial o es un abogado o es un financiero, pero no necesariamente quien lleva la contabilidad de la empresa, ¿no? Pero siempre yo estoy sumamente coordinada con el contador de la empresa. Nunca he ido al juicio de nulidad sin la compañía del contador de una persona moral. De una persona física sí, porque es mucho más fácil, ¿no? Pero de una persona moral nunca he ido a un juicio de nulidad sin la compañía de su contador. Y esta compañía me sirve mucho porque regularmente termino ofreciendo la pericial contable que puede ofrecer este contador y termina siendo una de las pruebas más importantes. Y más que eso, para que yo me decida o no a aconsejar si es bueno interponer un juicio de nulidad, lo que más tomo en cuenta es la opinión del contador. Incluso una vez estuve a punto de ser despedida de mi despacho donde yo colaboro hace años, porque teníamos un cliente que era pues una empresa muy importante, TMM, Transportes Marítimos Mexicanos, que es esta que tiene una naviera, que tiene participación en Ferromex, que tiene un montón de complejos corporativos aquí en la zona rosa y en Santa Fe, tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces resulta que justamente el contador era hermano de mi profesor de teoría del Estado. Entonces, mi profesor de teoría del Estado no es que me haya buscado a mí, es que buscó a mi profesor de Derecho Fiscal con el que yo trabajaba, en el despacho que yo trabajaba. Entonces, entre ellos profesores, este profesor de teoría del Estado le dijo, fíjate que mi hermano necesita un fiscalista porque tiene este problema. Y entonces fuimos a verlo, ¿no? O sea, mi jefe, que era mi profesor de Derecho Fiscal, me llevó a mí a estas reuniones de trabajo a ver si nos contrataban, les ofrecimos una estrategia fiscal, aceptaron y nos contrataron. Y a partir de ahí, pues yo siempre tuve esta relación coordinada cercanísima con este contador de esta empresa, que era TMM. Pero quien firmaba los juicios de nulidad y quien firmaba las promociones y quien era quien tomaba la decisión final de si ir al siguiente camino que le ofrecíamos o no, era otro abogado que era el apoderado de esta empresa, ¿no? Un abogado pues muy conocido en la política mexicana, que era quien era el representante legal, el director general en ese tiempo, el CEO de TMM. Y tenía ahí a su lado a una de las hijas de, digamos que los fundadores de esta empresa, ¿no? Pero la tenía ahí a su lado, pues la muchacha, pues con una edad muy cercana a la mía, ¿no? Aprendiendo, pues, cómo ser representante legal de toda su corporación, al punto que ahora ella es la representante legal, ¿no? Y todavía continuamos trabajando con ellos, pero siempre en la compañía del contador. Y les digo que incluso una vez estuve a punto de ser despedida porque, pues mi jefe, siempre en el ánimo de tener más trabajo para nosotros, el apoderado general le preguntaba, oye, ¿y tú cómo ves? ¿Promovemos de una vez este juicio de nulidad o nos esperamos a que termine que ya tenemos iniciado? Entonces yo
pues hablando con el contador, me decía, no, yo prefiero esperar porque yo soy el que tengo que preparar un montón de cosas y ahorita estamos sobresaturados con este juicio de nulidad que planteamos y en fin, ¿no? Entonces yo, sin consultar a mi jefe, tomé la palabra y dije, no, yo prefiero que esperemos a que se termine este juicio de nulidad y después planteamos el segundo, ¿no? Y entonces mi jefe, lo que nunca antes, y creo que nunca después, volvió a verme así con unos ojos de odio para que yo me callara, y entonces me tuve que callar y salir de la reunión, ¿no? Pero pues yo lo que hice fue proponer, pues en función de lo que había platicado con el contador. Claro que eso no coincidía ni con los intereses del apoderado, ni con los intereses del abogado que éramos nosotros, pero pues yo lo dije, ¿no? Claro, aprendí que no debo hacerlo, ¿no? Que debo ser institucional y cuando yo no soy quien encabeza la voz de a quien yo voy representando, pues primero me callo y escucho su opinión y después ya digo la mía, si suma a esa, ¿no? Y si no, bueno, pues me quedo calladita y pues, pues al fin de cuentas yo soy institucional y tengo que hacer pues lo que ellos prefieran en su estrategia jurídica, ¿no? Pero siempre en la compañía del contador. Lo que sí he visto que pues todos los contadores del mundo prácticamente promueven solitos son sus recursos de revocación, eso sí, ¿no? Incluso porque pues es hasta más fácil ir solos al recurso de revocación, porque pues es ahí frente a la misma pantalla que ustedes manejan, ¿no? O sea, frente al mismo buzón tributario al que ustedes tienen permanentemente acceso, porque regularmente tienen ahí sus archivos y sus llaves digitales de sus clientes, ¿no? ¿Sí, Dani? Sí, profesora, gracias. Ok, bueno, estaba yo viendo aquí, nuestro encuadre es una actividad y un examen, 8 y 9 de junio. Entonces, lo que tendremos que hacer a partir de ahora que ya agotamos, pues esta parte teórica, es ir trabajando en esta actividad. Lo que no tengo anotado es si esta actividad es en equipo o es individual, para yo ir planteando cómo es que vamos a ir desarrollando las actividades, porque lo que tengo planeado es el análisis de 3 distintos tipos de resoluciones. Pero, pues no es que se las pueda dar y ya se vayan así a hacer su análisis, porque, pues como experiencia de la actividad en el juicio de nulidad, me di cuenta que como que no es buena idea que se vayan así solitos a realizarla, porque pues se termina como desvirtuando el sentido de la actividad. Entonces, pues díganme ustedes cómo quieren entregarla, en equipo o individual. En equipo, profesora. En Prefieren equipo. entregarla Tengo lo mismo, en maestra. Equipo. Ok, bueno, pues entonces yo voy a plantear a partir de mañana estas resoluciones que podremos ir viendo aquí y ya ustedes en equipo pues se encargarán de entregarme pues las cosas que yo les voy solicitando en relación con estas resoluciones, ¿vale? Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos mañana. Gracias, profesora. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana. Profesor, antes de ir rápido, ¿dónde podemos encontrar lo de las acciones colectivas que nos mencionaba? Las acciones colectivas de los tipos de acción que se pueden ejercer en el amparo. Lo que sí es que nos dijo de unas acciones, pero nos dijo, es que aquí no lo hemos visto.